Era casi medianoche cuando el celular vibró en la mesita de noche, sacándome del semisueño en el que me encontraba durante horas. El reloj digital marcaba las 11:47, hora que para cualquier madre, ya es sinónimo de malas noticias. Pero cuando vi el nombre de mi hijo menor parpadeando en la pantalla, mi corazón se detuvo. Jacob, mi médico, el hombre que había visto la muerte de cerca más veces que nadie, nunca llamaba a esa hora sin un motivo grave. Y esta vez, su voz no era solo cansada o tensa. Había algo más, un tono que nunca había oído antes, ni siquiera cuando enterramos a tu padre, ni siquiera cuando perdimos a tu hermano. Mamá, necesito que vengas ahora, dijo con una calma que parecía de control forzado. Estaciona en la parte trasera de la sala de emergencias, cerca del cuarto de almacenamiento. No entres. Solo sal del auto y espérame allí. Mis dedos temblaron mientras me ponía apresuradamente un suéter sobre mi camisón. A sus 63 años ya estaba acostumbrada a los sustos nocturnos, 3 hijos adultos aseguran que la tranquilidad es un lujo ajeno. Pero esa noche fue diferente. Había algo en el silencio entre sus palabras, una urgencia escalofriante. El trayecto hasta el hospital, que normalmente duraba 20 minutos, me pareció una eternidad. Las calles desiertas de nuestro pequeño pueblo, enclavado entre colinas y bosques, brillaban bajo la fría niebla de octubre. Los faros cortaban la oscuridad como espadas, iluminando zonas de asfalto húmedo que reflejaban mi propia ansiedad. Cuando finalmente vi el coche plateado de Jacob aparcado junto a la puerta de servicio, se me dio un vuelco el estómago. Él estaba allí de pie, todavía vestido con una bata verde debajo de un abrigo, con el rostro pálido bajo la luz amarilla de la calle. A su lado una mujer de pelo corto y oscuro y un hombre alto, ambos de mirada nerviosa que recorrían la calle como esperando una emboscada. Jacob, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Pregunté abrazándome contra el viento cortante. Se colocó entre yo y la puerta trasera del auto, bloqueando mi vista. Tenía los ojos rojos y los párpados pesados, como si no hubiera dormido en días. Las manos, siempre firmes en las cirugías de emergencia, temblaban levemente. Antes de que veas lo que hay aquí, su voz se apagó, prométeme que no llamarás a la policía. No hasta que lo sepas todo. El miedo subió por mis piernas como una corriente eléctrica. ¿Quién está ahí? Jacob, no puedo prometer algo que no entiendo. Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero él simplemente apretó mis hombros con fuerza desesperada. Por favor, mamá. Confía en mí. Solo por esta vez. Fue entonces cuando la mujer de pelo corto abrió la puerta trasera. Y el mundo se detuvo. Sentado en el banco esquelético con profundas ojeras y la mirada perdida, estaba mi hijo mayor. Yosif. El hijo lo había enterrado 11 meses y 13 días antes, junto a su esposa Diana y su nieto Tema, de 2 años. Pero ahí estaban, Diana, ahora con el pelo corto y oscuro, envejecida una década en menos de un año, y Tema, inmóvil en el asiento infantil, con los ojos muy abiertos por el terror, como si no entendiera por qué la abuela que creía muerta estaba allí parada, mirándolo como si fuera un fantasma. No, no es posible, tartamudeé agarrándome del brazo de Jacob para evitar desplomarme. Murieron. El accidente, el incendio, los periódicos, los enterramos. Se me quebró la voz. Jacob, sin embargo, mantuvo la compostura profesional que tanto admiraba en él. Están vivos, mamá. Y te necesitan. Pero primero, necesitas escuchar la verdad. Yosif intentó levantarse, pero sus movimientos eran los de un hombre de 70 años, no los de alguien de 38. Lo siento, murmuró, evitando mi toque mientras yo instintivamente extendía mis brazos. No te acerques más. No hasta que lo sepas todo. Después decides si todavía quieres abrazarme. La mujer, Lena, una enfermera que trabajaba en la sala de emergencias esa noche, se cruzó de brazos. No podemos quedarnos aquí, advirtió, echando un vistazo a los alrededores. Si alguien los reconoce en 5 minutos intervendrá la policía. Miré a Diana, cuya voz salió como un susurro ronco, todo lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado, ahora depende de ti, mamá. No se trata solo de que estemos vivos. Se trata de lo que viene después. Y fue entonces cuando Yosif finalmente me miró. En sus ojos vi a mi hijo, ese chico testarudo y directo que nunca huía de una pelea. Pero también vi algo más, la sombra de un hombre que guarda secretos que podrían destruirlo.
Nos escapamos, confesó con brutal honestidad. No teníamos otra opción. ¿Cuyo? Pregunté con la garganta seca. Diana respondió antes de que pudiera mentir, de gente que esta vez nos quiere muertos de verdad. En ese preciso momento, al final del estacionamiento, se encendió una luz. Alguien venía. Los faros de los vehículos de seguridad cortaron la oscuridad como espadas. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto húmedo y Lena siseó entre dientes, aquí patrullan todo el tiempo. La voz de Jacob cortó el aire, seca como una orden militar, en autos. Mamá, tú ve primero. Nosotros te seguimos. No te detengas, no mires atrás. Me temblaban tanto las manos que la llave no entraba en el contacto. Oí las puertas cerrarse detrás de mí, los motores rugieron como animales perseguidos. El vehículo de seguridad giró a la derecha donde estábamos hace un minuto. Cuando salí del estacionamiento trasero, el espejo retrovisor captó los faros de Jacob detrás de mí y, poco después, los de Lena. Nos fundimos en la noche como sombras, mientras la seguridad daba vueltas en un rincón vacío del estacionamiento. Conducía con los nudillos blancos sobre el volante y los ojos pegados al asfalto. Sip-Zeb. El nombre ardía en mi mente como un juramento. Diana está viva. Tioma está vivo. Todo ese duelo cada mañana cuando me arrastraba hasta la ventana convencido de que no sobreviviría hasta el anochecer, todo había sido una mentira planificada. ¿Por qué? ¿Qué horror sería tan grande que un hijo permitiera a su propia madre orar sobre un ataúd vacío? ¿De quién huían tan desesperadamente hasta el punto de enterrarse en papeles? Mi casa surgió de la oscuridad como un espectro, la fachada de madera blanca, iluminada por los faros, parecía extraña, casi hostil. Durante décadas, esos muros habían sido mi refugio, desde la niñez hasta la viudez. Pero esa noche, por primera vez, sentí que ni siquiera ellos me protegerían. Abrí la puerta con mi llave, encendí la luz. Llegaron poco después. Jacob y Lena casi llevaban a Yosif en brazos. Diana agarró el cuerpo dormido de Tioma contra su pecho, con el rostro enterrado en su cuello como un cachorro herido. Nos movíamos en silencio como ladrones en nuestra propia casa. Cerré la puerta detrás de ellos y giré la llave. El clic de la cerradura resonó como un disparo al vacío. Yosif se desplomó en el sofá de la sala y a la cruda luz de la lámpara, su devastación se hizo evidente, rostro gris, sudor frío en la frente, respiración agitada, como si tuviera piedras en los pulmones. Necesitamos examinarlo adecuadamente, dijo Jacob secamente. Lena, ¿ayudarme? Llevémoslo al salón. Desaparecieron por el pasillo. Hay una habitación vacía arriba, le dije a Diana. Segunda puerta a la derecha. Coloca a Tioma allí. Ella simplemente asintió y subió las crujientes escaleras, como si cada escalón pesara una tonelada. Estaba sola en la habitación que también conocía, los mismos muebles, la misma alfombra, las fotografías en las paredes. Sobre la chimenea, 3 niños de distintas edades. Y Yosif, joven, radiante el día de nuestra boda. Al lado, nosotros 4 en el primer cumpleaños de Tioma, 4 meses antes. Y luego cuidadosamente enmarcada, la pequeña carta fúnebre en blanco y negro, fecha, iglesia, palabras que apenas podía leer en voz alta en ese momento. Tomé el papel. Mis dedos temblaron. Octubre lluvioso. Un ataúd cerrado. Yo de pie en el altar, diciéndoles a los extraños lo buen hombre que había sido mi hijo. Mientras él, vivo, oía desde algún escondite. ¿Lo sabía? ¿Sabías que pronuncié sus últimas palabras mientras él falsificaba documentos y planeaba una fuga? ¿Sabías que nosotros, sus padres, pasábamos noches sin dormir mirando su habitación vacía? Junto con la conmoción, algo más subió a mi garganta, una sensación sorda, densa y ardiente, ira. Me dejó vivir el año más cruel de mi vida. Me hizo creer que había enterrado a mi hijo. ¿Por qué? Del pasillo llegaban murmullos ahogados. Jacob y Lena discutían sobre la temperatura, los exámenes y la respiración. Desde arriba, el suave crujido de la cama, Diana meciendo a Tioma con una canción de cuna que yo misma le canté. Entonces lo comprendí, todo lo que escondían, todo lo que huían, acababa de entrar con ellos en esta casa. La pesadilla no había terminado. Apenas había empezado. No sabía qué hacer con mis manos. Como siempre que la mente no sigue al corazón,
puse la tetera a hervir y comencé a preparar café. Movimientos automáticos, olla, cuchara, agua. Todo familiar, todo mío. No solo la vida. 20 minutos más tarde, Jacob salió del salón. Su rostro era una máscara de cansancio, sus labios apretados en una fina línea. Lena lo siguió llevando la bolsa negra, la misma que usaba para atender llamadas urgentes, cuando los pacientes no podían llegar al hospital. ¿Entonces? Pregunté aunque temía la respuesta. Mal, mami, dijo Jacob sin rodeos. Fiebre cercana a los 40. Hígado agrandado. Respiración con dificultad, hay líquido en los pulmones. La presión fluctúa como un yo-yo. Parece una infección grave combinada con un hígado destruido. ¿Qué sucede cuando se vive durante años a base de pan y ansiolíticos? Usted es médico, respondí secamente. Él se rió, un sonido triste. Soy médico general en un hospital público, mamá. Aquí hice todo lo que pude, suero, antipiréticos, antibióticos. Pero no es suficiente. Necesita un hospital. Exámenes. Equipo. Medicinas reales. Hospital significa documentos, agregué amargamente. Y en la base de datos está muerto. Lena colocó su bolso sobre la mesa. Puedo traer algunas cosas poco a poco, dijo en voz baja. Sueros, medicamentos, material. Eso es lo máximo que podemos hacer. Si necesita algo más serio, equipo, UCI, nos conseguirán. La miré más de cerca. ¿Y por qué tú? Pregunté directamente. No nos conocen. Tienen sus vidas, sus trabajos. ¿Por qué arriesgarlo todo por un hijo resucitado? Envolvió sus manos alrededor de la taza, como si buscara calor. Sus ojos, la calma personificada, se encontraron con los míos. Porque cuando lo llevaron a urgencias apenas respiraba, explicó. Jacob llegó, vio tu cara, y reconoció esa expresión. La he visto demasiadas veces. ¿En la tuya? ¿En la nuestra? Hizo una pausa. Entiendo una cosa, si alguien tiene tanto miedo a la ayuda oficial, no es por una deuda en el banco. Es porque detrás de ello hay algo que la gente normal no soportaría. Una sonrisa fugaz e irónica. Y yo, Galina Petrovna, prefiero los normales a cualquier sistema. Quería creerle. Pero sus palabras no aliviaron el peso en su pecho. Diana bajó las escaleras sin capucha ni máscara, solo una camiseta gastada y jeans gastados, con los ojos vacíos como ventanas sin cortinas. Tioma está durmiendo, murmuró. Gracias por invitarnos. No teníamos ese derecho. No apareciste, corregí con más dureza de lo que pretendía. Permanecieron en silencio durante un año. Me dejaron una lápida en lugar de mi hijo. Y ahora irrumpen en mi noche para decir que están vivos. Que están a salvo. Ella se estremeció pero no apartó la mirada. Tienes razón, admitió. Tienes todo el derecho a estar furioso. Pero también tienes derecho a la verdad. Así que comencemos por ahí. Me senté a la mesa con las manos cruzadas para que no temblaran. Habla, Diana. Se acomodó en la silla, con los dedos entrelazados como si estuviera rezando. Todo empezó con el trabajo de Yosif, comenzó. Era investigador en Vector. Investigador. Pruebas clínicas de un nuevo analgésico. Prometieron que no era adictivo y que casi no tenía efectos secundarios. Sentí que se formaba hielo en mis venas. Sabía lo orgulloso que estaba Yosif de ese proyecto. No somos peores que los occidentales, repitió. Pero comenzaron las reacciones, continuó Diana. Hígado, riñones, convulsiones. Personas muriendo. Y en los informes escribían, no relacionado, enfermedad preexistente, edad avanzada. Ella tragó con fuerza. Yosif encontró los datos sin procesar. Todo grabado. Y se dio cuenta de que estaban limpiando las huellas. Lena levantó la cabeza. Estas muertes deberían ser reportadas, afirmó categóricamente. Omitir es un delito. Diana asintió. Copiaba los archivos originales. Iba a llevarlo a autoridades superiores. Pero se enteraron. Su voz se quebró. Primero mataron a su colega,
el que le ayudó a copiar los documentos. El coche contra un poste de noche con buen tiempo. Dijeron que se quedó dormida al volante. Hizo una pausa. 2 días después irrumpieron en nuestra casa. Oí ruido, miré por la rendija. No robaron nada. Solo en la pared de la habitación de Tioma, escribieron con pintura en aerosol: la próxima vez, no nos equivocaremos. Jacob apretó los puños sobre la mesa. ¿Y José?, preguntó tenso. Al día siguiente fue directo a la Procuraduría Federal, respondió Diana. Lo contaron todo. Lo escribieron, dijeron que iban a investigar. Su risa fue amarga. Esa misma noche comenzaron las llamadas. ¿Qué conexiones?, preguntó Jacob en voz baja. Números bloqueados. Una voz distorsionada. Dijeron que sabían dónde había estado. Que los cheques no lo salvarían. Que si no se quedaba callado, nos encontrarían en pedazos. Ella cerró los ojos. Yosif pensó que era un farol. Hasta que vio coches desconocidos cerca de su casa. Hasta que accidentalmente lo empujaron fuera de la carretera en una carretera desierta. Sus ojos se abrieron, llenos de algo que no era miedo, era una furia helada. Entonces comprendimos, o desaparecíamos o moríamos de verdad. Se pasó la mano por el rostro como si pudiera borrar las marcas de esa noche. Cuando llegó a casa, estaba blanco como una pared. Dijo que teníamos 2 opciones, sentarnos y esperar a que la casa se quemara o desapareciera. Para siempre. Y eligieron enterrarse a sí mismos, interrumpió Jacob con amargura. Diana tragó. Yosif recordó a un conocido que solucionaba problemas con documentos. Sucio. Arriesgado. Pero no había otra salida. Encontraron a través de contactos oscuros cuerpos no reclamados, un hombre, una mujer, un niño muerto. Intercambiaron datos aquí y allá, mezclaron registros. Encontraron nuestra máquina, o lo que quedaba de ella, en el lugar correcto. El resto, la burocracia se encargó de inventarlo. Sentí una oleada de náuseas subir a mi garganta. En otras palabras, dije lentamente como si cada sílaba pesara una tonelada, mientras lloraba sobre una tumba, había extraños. Sí, Diana no apartó la mirada. Sabíamos que era monstruoso. Pero estábamos más allá del miedo, estábamos en territorio de instintos. Pensábamos que vivirías de luto, pero vive. Y nosotros al menos tendríamos una oportunidad. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz se mantuvo firme, como acero templado. Se fueron con nuevos nombres. Alquilaron un piso barato en otra zona. Yosif trabajaba donde podía, en subtrabajos que no planteaban preguntas. Pensaron que estaba resuelto. Que el sistema los había olvidado. No lo olvidaste, escupió Jacob las palabras. Hace un mes, Yosif vio a un hombre de Vector Med cerca del mercado. Uno de los que estaban en el camino esa noche. Diana continuó con la voz como un hilo tenso. Fingió estar equivocado. 2 días después regresamos a casa y todo estaba destrozado. Nada robado, solo la certeza de que alguien había estado buscando algo. Yosif enfermó al mismo tiempo. Fiebre y piel amarillenta. Lo entendimos, ya no había tiempo para planes. Solo para escapar. Ella me miró y había una desesperación en ellos que no pedía perdón, solo comprensión. Al final, no quedó nadie en quien confiar. Excepto Jacob. Me quedé allí escuchando mientras algo dentro de mí se partía en 2, la madre que veía a su hijo llevado al límite y la madre que durante un año había besado la lápida de otra persona. ¿Y no podías confiar en mí, verdad?, pregunté en voz baja. Era demasiado frágil, demasiado mayor para afrontar la verdad. Queríamos protegerte, Diana apretó los puños. Si no lo supiera mejor, podría jurar sinceramente que creí en su muerte. Sería más difícil usarlo contra nosotros. Pensamos que preferirías mentiras a que la verdad te queme las manos. Gracias, la palabra salió seca como cenizas. Jacob me tocó el brazo con suavidad. Mamá, no te metas en esto. Acabo de involucrarme, respondí sin quitarles los ojos de encima. Desapareciste durante un año. Ese es mi hijo. Mi conversación.
El silencio pesaba como plomo. Solo el tic-tac del reloj de la pared y el zumbido del viejo frigorífico rompiendo la tensión. Respiré profundamente. El enfado estaba ahí, sí, pero junto a él, una imagen clara, mi hijo atrapado. La nieta y el nieto arriba, durmiendo sin saber que el suelo bajo sus pies podría derrumbarse. Una corporación que trataba las vidas como piezas desechables. Y documentos, esos documentos, que ahora los ataban a mí como una soga al cuello. Estaba a punto de decir que si ya nos habíamos sumergido en este atolladero ya no había vuelta atrás, cuando las sombras en la calle se movieron. Faros. Un coche giró lentamente hacia mi calle, acercándose a la casa. No era un coche cualquiera. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Lena, tensa. No, respondí con la boca seca. A esta hora nadie viene aquí. Nos acercamos a la ventana con cautela. Un vehículo oficial estacionado frente a la puerta. Al lado, las letras del distrito policial. Diana ahogó un gemido. Eso no. Él no. De la máquina bajó Sergei Morozov, el mismo hombre que tomó té con nosotros durante años, que estuvo de uniforme en el funeral de Yosif, que me tomó del brazo mientras yo lloraba sobre un ataúd vacío. Estuvo en sus funerales, dije con la voz ronca. Nos conoces a todos, siseó Jacob. Y ahora está aquí. Sergei subió los escalones del porche y llamó. Galina Petrovna, ábrela. Soy yo, Morozov. Necesitamos hablar. Jacob hizo un gesto repentino. No puede verlos. Esconder. Date prisa, ordené en voz baja. Diana agarró la bolsa. Lena acercó al niño. En algún lugar de la parte trasera de la casa, una tabla crujió. Me pasé la mano por la cara, obligué a mis labios a formar una sonrisa común y giré la llave en la cerradura. Sergei, son casi las 2 de la mañana, dije con voz cuidadosamente neutral. ¿Qué pasó? Se quedó en la puerta con la mano cerca del arma, la mirada muy atenta, demasiado atenta. Eso es exactamente lo que quiero saber, Galina Petrovna. Sus ojos escanearon por encima de mi hombro, como si ya supiera lo que había más allá. Recibimos una alerta sobre actividad sospechosa cerca del hospital. Entre los registros, tu máquina. Aún no había entrado, pero ya estaba invadiendo el espacio con su presencia. Y en la parte trasera de la casa, otra tabla gimió. Sergei no se movió. Continuó mirándome como un depredador olfateando a su presa. ¿Qué está pasando aquí, Galina Petrovna? La voz era tranquila, pero el tono no dejaba dudas, era una pregunta retórica. Hubo una llamada de seguridad del hospital. Dijeron que por la noche en el estacionamiento trasero, hubo un movimiento extraño. Varias máquinas. Uno, el tuyo. Otro, el de Jacob. Un tercero, de una enfermera de la sala de pediatría. Hablaba lentamente, pero sus ojos nunca dejaban de moverse dentro de la casa. Estuviste allí, dije asintiendo. Jacob me llamó. Necesitaba detalles sobre un caso familiar. Un paciente serio. Fui, hablamos, él estaba de guardia, regresé. ¿Tan rápido? Sergei entrecerró los ojos. La salida se registró a las 12:47. Ahora son las 1:15. No puedes hacer este viaje en 20 minutos, Galina Petrovna. Ni siquiera. Sentí sudor frío en mi espalda. Estoy cansado. Pisé el acelerador. No es un crimen. Su radio chirrió. Bajó el volumen sin quitarme los ojos de encima. ¿Puedo entrar? Espera un momento. Comprueba si todo está bien. Sergei, es de noche. Estoy solo. Estoy agotado. Un minuto. Su voz ya era la de un policía, no la de un viejo conocido. Tengo que confirmar que no hay problemas aquí. O algo peor. Dio un paso adelante como si mi respuesta ya no importara. Retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que juro que él podía oírlo. Sus ojos se fijaron en la cocina. 4 tazas de café aún calientes sobre la mesa. ¿Visitantes?, preguntó casi afectuosamente. Pasó una vecina, improvisé. No se sentía bien. Hipertensión.
Jacob me aconsejó por teléfono y yo ayudé. ¿A la 1:30 de la madrugada? Se fue hace poco. Otro crujido. Esta vez más fuerte. Sergei se volvió hacia el sonido, su mano ya alcanzaba el arma. ¿Quién está ahí? Nadie, respondí demasiado rápido. Sus dedos se cerraron sobre la funda. Mientes, Galina Petrovna. Y tengo una alerta sobre posible extracción ilegal de alguien a través de los fondos del hospital. Tengo que comprobarlo. Sergei, no hagas eso. Ya estaba presionando el botón de radio. Unidad 12, ¿recibes? Salí hacia la dirección de Orlova. Sospecha confirmada. Requisito de respaldo. Y entonces apareció Iosif. Salió del pasillo como un hombre cuyas piernas ya no podían sostenerlo, apoyándose contra la pared. El rostro pálido, los ojos febriles. Cuando vio el uniforme trató de cubrirse, se tambaleó y se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Sergei palideció. Luego su mano voló hacia el arma. «Que nadie se mueva», gritó. Todos contra la pared. Jacob salió corriendo del salón. «No dispares. Está enfermo, ¿no lo ves?» Pero Sergei no miró a Jacob. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Iosif. Durante un largo momento su cerebro pareció negarse a conectar las piezas. «Eso, no es posible», murmuró. «Te vi muerto». «Él es mi hijo», dije colocándome entre los dos. «Iosif. ¿Vivo?» «¿Cómo se puede ver?» Iosif, jadeando, intentó levantarse. Sergei mantuvo la pistola apuntando con los dedos blancos en el mango. «Yo estuve en el accidente. Vi el cuerpo. Cerré este caso. Ahora ese cadáver yacía en mi suelo, ardiendo de fiebre, apenas respirando». Unidad 12, confirmar llamada, crepitó la radio. Di un paso adelante. «Sergei. Mírame». Él obedeció. «Si llegan ahora». 5 minutos. La voz era educada, pero la cortesía era una espada, aguda, calculada. No es una pregunta. Una orden disfrazada de cortesía. Fruncí los labios. 5 minutos fueron suficientes para arruinarlo todo. Convertir a los testigos en cadáveres, a las pruebas en cenizas, a la verdad en un rumor sofocado antes de nacer. «Lena», susurré sin quitar la vista de la sombra detrás de la puerta. «Lleva a Tema a través de la ventana del dormitorio». «Ahora». Ella no discutió. Vi sus dedos temblar mientras ajustaba la aguja intravenosa de Iosif, antes de desaparecer escaleras arriba, silenciosa como un fantasma. Jacob ya estaba a mi lado con la respiración controlada y los músculos tensos. «No la abriré», dijo en voz baja. «No tienen mandato. No tienen nada». «No lo necesitan», respondí. «Si quisieran entrar, ya lo habrían hecho». Otro golpe en la madera, más firme. «Galina Petrovna». Esta vez el tono fue de advertencia. «Sabemos que el señor Blasov está aquí. Y sabemos por qué». Se me heló la sangre. Blasov. El nombre falso de Iosif en la documentación médica. El nombre solo ellos lo sabían. Jacob me agarró del brazo. «No reacciones. No des nada». Pero ya estaba reaccionando. Porque la mano que tocaba la puerta no era la de un policía cansado ni la de un vecino preocupado. Era la mano de alguien que ya había matado una vez y no dudaría en volver a hacerlo. «Diana», llamó sin volver la cabeza. «Quédate con Tema. Si escuchas ruido, corre. No mires atrás». Ella no respondió. No era necesario. Su silencio fue un sí más fuerte que cualquier grito. El hombre de afuera suspiró como si nuestra terquedad lo decepcionara. «No queremos problemas, Galina Petrovna. Solo queremos evitar que usted los obtenga. Un descanso. Abre la puerta o tendremos que llamar a las autoridades». Y luego, bueno. Risa seca. «Entonces se pondrá feo». Jacob apretó los puños. «Hijos de puta». SHHH, puse mi mano sobre la suya, no para calmarlo, sino para sentir el peso de su furia. La necesitaba.
Necesitaba ira para no desmoronarme. ¿Por qué lo sabía? No iban a llamar a la policía. Iban a llamar a sus agentes de policía. Los que cerraron los ojos, firmaron informes, enterraron verdades en tumbas sin nombre. Tenemos una propuesta, continuó la voz. Solo uno. El señor Blasov se va con nosotros. Sin problemas. Sin preguntas. ¿Y tú? Otra pausa, más larga. Vuelves a tu vida. El chico se queda. La enfermera se queda. Incluso tu jardín permanece, Galina Petrovna. Mi estómago se revolvió. Sabían sobre el jardín. Sabían mi nombre. Sabían que Iosif estaba vivo. Sabían demasiado. ¿Y si no aceptamos? Pregunté finalmente. Mi voz no tembló. Eso es lo que me asustó. El silencio del otro lado fue respuesta suficiente. Entonces el hombre habló, tan suave como un veneno, entonces tendremos que limpiar este desastre. Y créeme, no querrás ver cómo lo hacemos. Jacob se movió antes de que pudiera detenerlo. Vete a la mierda, gruñó, cerrando la puerta con la palma de la mano. Salgan de aquí o les juro que los destruiré a todos. La risa que surgió como respuesta fue la de alguien que había escuchado esta amenaza antes. Y me reí porque sabía que al final siempre ganaba. 3 minutos, dijo el hombre. Entonces la puerta se abre sola. Di un paso atrás. 2. Mis ojos se encontraron con los de Jacob, y en él vi lo mismo que ardía dentro de mí, no lo entregaremos. Pero también vi algo más. No sobreviviremos a esto. Y entonces, como un presagio, oí el sonido de pasos en el suelo encima de nosotros. Lena. Corrió escaleras abajo con el rostro pálido como la cera. Están en el tejado, susurró jadeando. Vi sombras moviéndose. 2 hombres. Con. Su voz se apagó. Con armas. Jacob maldijo. Mierda. 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 Cerré los ojos. Por un segundo, solo uno, me permití pensar en Iosif. Como había regresado de entre los muertos solo para caer en una trampa. Como había prometido protegerlo. Y luego abrí los ojos. Jacob, dije con firmeza. Toma a Iosif. Llévalo a él y a Tema por la salida trasera. Ahora. ¿Y tú? No respondí. Porque ambos sabíamos la respuesta. En lugar de eso, saqué la llave del cajero del banco. Lo presioné contra mi palma, sintiendo el frío metal como un juramento. Si algo sale mal, dijo mirándolos a ambos, vayan a la sucursal 147. Casilla 309. Utilicen mi nombre. Diles que soy la madre de Iosif Kovalenko. Un descanso. Y dáselo todo a Anna Rilskaya. Lena negó con la cabeza. No podemos dejarla. Puedes, lo corto. Y lo harán. Porque si algo había aprendido esa noche era esto, a veces la única manera de ganar es hacerles creer que ya ganaron. Y les iba a dar precisamente eso. Hasta el momento ya no pudo más. Los pasos en el tejado estaban más cerca. La puerta crujió bajo un nuevo golpe más violento. 2 minutos, anunció la voz triunfalmente. Jacob me miró por última vez. No hubo palabras. Solo una ola. Un hasta luego que podría haber sido un adiós. Y luego desaparecieron tragados por la oscuridad del corredor, llevándose consigo la última esperanza que me quedaba. Estaba solo. Con la llave en la mano. Y la certeza de que cuando esa puerta se abriera de golpe estaría listo. El bolso todavía colgaba de mi hombro. Diana y Tema ya no estaban, ni sombra, ni sonido. Se disolvieron en la oscuridad del pasillo, las escaleras, las habitaciones vacías. La casa volvió a ser lo que siempre había sido, una tumba de silencio. Respiré hondo y ajusté la puerta lo suficiente para ver al hombre en el porche. 45 años, tal vez. Traje impecable, abrigo de lana fina, corte de pelo que solo quien paga bien puede mantener. Sonrisa profesional, de esas que calman a los clientes antes de clavarles un cuchillo en la espalda. Buenas noches, Galina Petrovna, dijo con una reverencia que olía a formalidad practicada.
Perdón por la hora. Soy Georgi Kupriyanov, director de seguridad del grupo Vector Med. Le tendió una placa. Todo allí fue perfecto. Demasiado perfecto. Las esquinas alineadas, la foto clara, el plástico sin una sola marca de uso. Como si hubiera salido de la imprenta hace 5 minutos. Qué delicado, respondí secamente. Una visita nocturna a una viuda jubilada. Debería haber enviado flores. Él no parpadeó. La sonrisa permaneció, pero los ojos esos calcularon cada milímetro de mi rostro. Entiendo que es un inconveniente, admitió con una voz aterciopelada que no coincidía con la hora. Pero el asunto es urgente. Involucre a su hijo. Y el difunto doctor Osipov. Mi corazón dio un vuelco. No mi cara. Mi hijo está muerto, corto, enfatizando cada sílaba. Hace un año. Sí, asintió, inclinando levemente la cabeza, como lamentando una verdad incómoda. Sin embargo, surgieron discrepancias. Acceso no autorizado a ficheros registrados a su nombre, poco antes del accidente. Movimientos financieros. Cosas que francamente preferiríamos aclarar antes de que otros organismos se interesen. Sus dedos jugaron con la solapa de su abrigo. Un gesto estudiado. Calma. Control. Autoridad. No veo cómo puedo ayudar, mentí. Todos los documentos fueron donados o destruidos. No guardo reliquias de un hijo que enterré. Suspiró como si lamentara mi terquedad. A veces las familias ni siquiera saben lo que tienen, insistió en voz baja. Pendrives olvidados en un cajón. Una caja de seguridad alquilada por si acaso. Cosas que si cayeran en manos equivocadas podrían complicar las cosas. ¿Para todos? La palabra caja flotaba en el aire como una amenaza disfrazada de preocupación. Él ya lo sabía. O era lo suficientemente sospechoso como para observarme como un halcón observa a su presa antes de atacar. Si quieres revisar mi basura de hace un año, siéntete libre, lo reté cruzándome de brazos. Pero no encontrarás nada. Sin memorias USB, sin cajas, sin secretos. Solo una madre que envejece sola y un dolor que nadie en su compañía pagará. Su sonrisa no flaqueó, pero sus ojos se agudizaron. Entiendo el dolor, dijo como si la palabra dolor fuera un concepto abstracto en un informe. Pero te pido que nos entiendas también. Vector Med cuida de sus empleados. Incluso después de su partida. Eliminación. Como si la muerte fuera un despido voluntario. Si recuerdas algo, un expediente, una caja fuerte, una llave, llámame, continuó deslizando una tarjeta entre mis dedos. En cualquier momento. Lo resolveremos todo discretamente. Su tono era el de alguien que ofrece un favor, no el de alguien que exige una confesión. Pero el peso de esos segundos fue el plomo. Lo escribiré, prometí, guardándome la tarjeta en el bolsillo sin mirarla. Comenzó a despedirse, pero luego, como un depredador que huele sangre, añadió casualmente. Dijo que donó las cosas de su hijo. ¿Dónde exactamente? Mi estómago se apretó. Un fondo benéfico, respondí sin dudarlo. Almacén en el centro regional. Aceptan todo. Hace años que. Asintió como si tomara nota mental. Lo comprobaremos. Solo para asegurarnos de que no se haya escapado nada relevante. Sus pasos resonaron en las escaleras de madera. Se detuvo junto a la puerta del coche con una mano ya en el picaporte. Luego, lentamente, se dio la vuelta. Sus ojos recorrieron las ventanas de la casa, deteniéndose en las cortinas cerradas. Como si supiera que alguien, o algo, se movía en su interior. Solo cuando el motor rugió y los faros se perdieron en la curva cerré la puerta. Cerré la cadena. Apoyé mi espalda contra la madera, sintiendo mis piernas temblar como gelatina. Fue entonces cuando Jacob salió de la habitación de invitados, pálido como un fantasma. Lena la siguió con los dedos todavía agarrando el arma que escondía detrás de su espalda. Diana se asomó desde lo alto de las escaleras, con los ojos muy abiertos. ¿Quién fue? Vector Med, respondí con voz ronca. En persona. O mejor dicho, tu perro guardián. Él amablemente vino a preguntarme si por casualidad yo había guardado algún papel que no me pertenecía.
Y la caja, susurró Lena, con los nudillos blancos. Mencionaste por si acaso, repetí con amargura. Como alguien que ya tiene una copia del contrato de alquiler. El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre que aparecía en la pantalla ardía como ácido, Serga Morozov. Galina, escucha con atención, dijo sin preámbulos en voz baja y urgente. Estoy a 2 kilómetros de ti. Un jeep negro con matrícula de Moscú se detuvo en su calle hace 10 minutos. Me quedé en las sombras, anoté los números. Pertenece a una filial que VectorMed utiliza para operaciones sensibles. Ya estuviste aquí, confirmé. Simplemente se fue. ¿Qué querías? Lo de siempre, refunfuñé. Callemos. Que no aparezcan papeles inconvenientes. Y se propuso preguntar por la caja. Silencio. Luego un gruñido ahogado. Si Osipov dejó algo que los amenaza, lo saben, advirtió. Y no solo están vigilando la casa. Vigilan todo, cuentas, cajas fuertes, transacciones. Cualquier intento de acceso y serás el siguiente en la lista de accidentes. Tragué fuerte. Nunca pensé en ir solo al banco, mentí por segunda vez esa noche. Bien, gruñó. Porque si entras ahí con tu nombre te seguirán al infierno. Y cuando descubran lo que te llevaste. Entonces entraré como otra persona, dije. Jacob me miró fijamente, sus ojos febriles brillando con una mezcla de miedo y determinación. Mamá, no puedes simplemente. No lo haré, lo interrumpí. Pero voy a entrar. Y cuando salgamos será demasiado tarde para que nos detengan. Lena se pasó los dedos por el pelo y su rostro era una máscara de cansancio. Esto ya no es un juego, murmuró. Es una falsificación, es burlar un sistema que hace desaparecer a la gente sin dejar rastro. Si cometemos un error. Entonces no nos equivocaremos, respondí, sintiendo el peso de la llave en mi bolsillo como una frase. Empiece por la caja. Y termina cuando entienden que no somos presas. Nosotros somos el error que no previeron. El reloj de la cocina marcaba las 5:50. El amanecer era una línea gris en el horizonte, como una cicatriz mal cosida. Jacob salió tambaleándose de la habitación de invitados, con la fiebre todavía quemándole la piel. Espera, pregunté con la mirada. Él asintió, pero la verdad estaba en las sombras debajo de las cuencas de sus ojos, en la forma en que presionaba sus costillas mientras respiraba. No durará mucho, susurró Lena, mirándolo a través de la rendija de la puerta. Necesitamos más que pruebas. Necesitamos un milagro. La miré. Para Jacob. Por la llave que ardía contra mi muslo. Los milagros, dijo, son solo física que aún no entendemos. Y entonces Lena frunció el ceño, como si una pieza invisible hubiera encajado en su lugar. Cuando te registré en el hospital, empezó poco a poco, vi sus documentos falsos. No eran para aficionados. Alguien serio los hizo. Conozco a alguien. O más bien, lo sabía. Trabajó en un caso de protección de testigos hace años. No es oficial, pero es bueno. Jacob levantó la cabeza y le ardían los ojos. Ya llamé, añadió Lena, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perdí mi trabajo un poco antes de lo esperado. Resolver esto entre nosotros sin intervención de las autoridades. Su voz era melosa, pero sus ojos, dos fragmentos de hielo, no parpadearon. Después de todo, no quieres que tu hijo menor crezca sin su madre, ¿verdad? El aire de la habitación se volvió espeso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas a la vez. Sostuve su mirada, todos los músculos de mi cuerpo tensos, pero la voz salió firme, casi indiferente. Confundes preocupación con amenaza, Georgi Ivanovich. Y eso es un error. Me volví hacia la empleada del banco, que observaba la escena con los dedos apretados en el borde de la mesa. ¿Puedo terminar mi servicio? Tengo compromisos. El hombre corpulento que estaba al lado de Kuprianov dio un paso adelante y bloqueó mi salida con su cuerpo. El olor a colonia cara y a tela almidonada invadió mi espacio. Con esto no vas a llegar a ninguna parte. Extendió la mano con la palma hacia arriba, como pidiendo limosna. Entregar las carnes. Ahora. Sonrisa. No una sonrisa de derrota, sino la que precede a un golpe bajo. Ah, pero se te olvidó un detalle.
Con un movimiento lento y deliberado, saqué de mi bolsillo la carne que había dejado en la caja, el cebo, y se la puse en su mano. Este era el único aquí. El resto, me encogí de hombros. Bueno, deberías haber llegado antes. Sus dedos se cerraron alrededor del plástico como una trampa que se cerrara en la nada. Por un segundo vi que la duda cruzaba su rostro. ¿Está mintiendo? Entonces Kuprianov se echó a reír, con un sonido seco y sin humor. Inteligente. Pero inútil. Sacó un celular de su bolsillo, deslizó su dedo por la pantalla. Nuestros amigos de VectorMed ya están de camino al hospital donde está ingresado tu hijo. Una simple llamada y ajustan su tratamiento. Permanentemente. Algo dentro de mí se rompió. Ni un grito ni lágrimas, algo más profundo, como el crujido de un hueso al romperse bajo presión. Pero cuando hablé, mi voz era tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Acabas de cometer tu segundo error. Presioné un botón en mi propio celular. En la pantalla, un mensaje ya enviado, ahora. Todo. Porque mientras tú estabas aquí, perdiendo el tiempo conmigo, mi amiga Lena ya estaba en el auto, camino a la prensa. Me incliné un poco hacia adelante, bajando la voz. ¿Y adivina qué se llevó consigo? Todas las copias. Los originales. Los nombres. Las fechas. Todo. La sonrisa de Kuprianov se congeló. El hombre corpulento a su lado movió su mano hacia su cintura, donde su funda estaba escondida debajo de su chaqueta. Pero Kuprianov levantó un dedo para detenerlo. No harías eso. Su voz era un susurro áspero. No con lo que está en juego. No. Abrí los brazos como ofreciendo una verdad evidente. Mira a tu alrededor, Georgi. Ya lo hice. La única pregunta ahora es, ¿cuánta sangre estás dispuesto a derramar para intentar detener lo que ya está en movimiento? Por un momento el silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Luego, afuera, el sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto. Kuprianov volvió la cabeza instintivamente, el tiempo suficiente para que yo pudiera moverme. No corrí. Caminé con pasos largos y decididos hacia la salida. El empleado del banco retrocedió. El hombre corpulento vaciló y miró al jefe. Y cuando la puerta giratoria me tragó, oí detrás de mí la voz baja y venenosa de Kuprianov. No saldrás vivo de esta ciudad. No me di vuelta. No respondí. Porque algunas amenazas no merecen una respuesta, solo acción. Y el mío ya estaba en marcha. El plan era sencillo, resolver todo con calma. Vamos allá a hablar, dijeron, mientras el segundo bloqueaba mi salida con su cuerpo. Era una rutina de intimidación barata y yo no iba a bailar. Me estás amenazando delante de testigos, dentro de un banco, dije en voz alta, con una tranquilidad que no sentía. Con guardias de seguridad cerca. ¡Qué método tan interesante! Kuprianov siseó entre dientes como si mi voz le irritara. No dramatices. Simplemente devuelve lo que sacaste de la caja fuerte. Y olvidaremos que estuviste aquí. Sus ojos, oscuros como charcos de aceite, se deslizaron hacia mí. El segundo hombre, Granov, se cruzó de brazos, una pared de carne y un traje caro. Tienes otro hijo, ¿no? Doctor. Sería una pena que empezaran a surgir problemas en su trabajo. El mundo giró por un segundo. No por miedo, sino por la fría ira que subió a mi garganta. Fue entonces cuando se abrió la puerta del banco. Entró Sergei. Uniforme impecable, expresión neutral, como si simplemente estuviera allí para recibir a seguridad. Pero sus ojos me encontraron primero. Luego ambos de traje. Galina Petrovna, ¿cómo estás?, preguntó, lo suficientemente alto como para hacer eco. No necesitaba fingir el temblor de mi voz. Estos señores quieren llevarme a hablar. Dicen que fue un malentendido con la caja de mi hermano. Y mencionaron a mi hijo. El silencio que siguió fue un cuchillo. Sergei cambió de tono como si cambiara de marcha. Señores, soy el teniente Sergei Antimirov del departamento municipal. Su voz era cortés, pero la advertencia era clara. Si tienes alguna denuncia contra este ciudadano, puedes presentarla formalmente en la comisaría. Ahora, aléjate de ella. El segundo hombre rió con un sonido seco.
Eso no es asunto tuyo. Asunto corporativo. Cuando un ciudadano dice que lo están intimidando, Sergei sonrió sin acaloramiento, eso se convierte en asunto mío. Puedo pedir refuerzos. Aclaremos quién intenta apoderarse de quién por la fuerza. Kuprianov le devolvió la sonrisa, pero sus ojos eran dos agujeros negros. No hay necesidad de espectáculo. Su voz era miel, veneno. Nos vemos de nuevo, Galina Petrovna. Espero que la próxima vez sea en presencia de un investigador. Yo también lo espero, respondí. Se volvió fluido como una sombra. Salieron del banco con la misma elegancia con la que habían entrado, como si nada hubiera pasado. Sergei esperó hasta que se cerró la puerta. Vamos. Ahora. Salimos rápidamente. Al otro lado de la calle, Lena estaba pálida como la tiza. Están detrás de ti, susurró jadeando. Lo sé, respondió Sergei, sin quitar la vista del espejo retrovisor. Pero no se atrevieron a hacer nada con los testigos. Galina Petrovna se volvió hacia mí en voz baja, dime la verdad, ¿valió la pena? Mis dedos presionaron mi bolsillo donde las 2 unidades flash ardían como brasas. Aquí hay suficiente para hacer temblar el suelo debajo de ellos. Sus labios se curvaron casi imperceptiblemente. Entonces escucha con atención. Su voz era una advertencia. Con estos papeles no puedes ir solo a ninguna oficina. No el mío. Necesita varios lugares al mismo tiempo. Y no solo burócratas, se necesitan periodistas que sepan investigar. ¿Hay alguien? Anna Relskaya. Hizo un sonido entre una risa y un gruñido. Es como un hueso en la garganta de la mitad del mercado. Buena elección. Su tono se endureció. Pero date prisa. Tienes como máximo 24 horas antes de que aparezcan, y no será con trajes y sonrisas, será con órdenes judiciales. Y un equipo. Miré a través del cristal. El todoterreno negro avanzaba lentamente detrás de nosotros, lento, depredador. Ni siquiera tenemos eso, murmuré. Lena pisó el acelerador. El coche de Víctor Meda nos seguía como una sombra. Entonces lo supe, conseguir los archivos era solo el primer paso. Ahora comenzó la verdadera caza. El aire se hizo más denso a medida que dejamos atrás el banco. Lena conducía en silencio con los nudillos blancos sobre el volante. Mantuve mi bolso apretado contra mi cuerpo con los ojos en el espejo retrovisor. No se dan por vencidos, tragó. Todavía están ahí. Ya veo. ¿A dónde? No es para casa. Promzona. Junto a la antigua fábrica. Sergei me había advertido antes de despedirnos, en el informe se trataba solo de una visita de rutina. Pero, Galia, ya no juegan. Cualquier movimiento tuyo es una señal. Si tienes este periodista, llama ahora. Y recuerda, su voz era un cuchillo, no puedo cubrirte para siempre. Ahora estaba muy lejos. Éramos solo nosotros dos. Y el todoterreno de Meda, pisándonos los talones. Lena giró hacia la calle central y luego se dirigió hacia los almacenes abandonados. Poca gente, paredes desconchadas, almacenes vacíos. Si nos alcanzaran allí. Si nos pillan aquí, comenzó. Nos van a atrapar de todos modos, dije. Detener. Frenó bruscamente frente a una estructura oxidada. En el mismo momento, la camioneta negra se estacionó detrás. Más adelante otro coche bloqueó la salida. Quédate en el auto, ordené. Motor en marcha. Lena. Ella me miró asustada. Si algo sale mal, vete. No seas una heroína. Bajé. Se acercaron 5 hombres. Adelante Kuprianov como siempre. Granov a su lado, una montaña de músculos y cicatrices. Los otros 3 dispersos, sin prisa, hombres acostumbrados a ser obedecidos antes de pedírselo. Ahora sí, sonrió Kuprianov, pero sus ojos eran cuchillos. Sin audiencia. ¿Podemos hablar con franqueza? ¿Dónde están nuestros archivos? ¿Y qué me ofreces? Pregunté esforzándome en que mi voz no temblara. Suspiró como si le estuviera explicando algo a un niño. No perdamos el tiempo. Sacó unidades flash y copias de documentos de la caja fuerte.
Propiedad de la empresa, ¿creías que no nos enteraríamos? Su tono era casi paternal. Inventó una historia, hizo un espectáculo en el banco, involucró a un teniente local en la mezcla. Impresionante. Pero el juego se acabó. Granov dio un paso adelante, ocupando mi espacio. Seamos simples, prosiguió Kuprianov. O nos lo entregas todo ahora o nos ponemos en contacto con los contactos adecuados. Tu Margarita pasa a primer plano. Falsificación de documentos. Obstrucción. Presión sobre la empresa. Colaboración con personas que creías muertas. Hizo una pausa. Vas a ir a la cárcel. Y para colmo, su hijo menor, el médico, sufre. Quejas, comisiones, pacientes insatisfechos. Sucio. Lento. Doloroso. Habló en voz baja. Pero cada palabra fue un puñetazo. Bajé los ojos, dejé caer los hombros, fingí que me temblaban las manos. ¿Dejarás en paz a mi familia? Pregunté, mi voz se quebró en el lugar correcto. Si nos lo dais todo sin resistencia, sonrió Kuprianov, no tendremos motivos para recordaros. Solo queremos nuestras cosas. Saqué la unidad flash de mi bolsillo, la misma que había dejado visible en la caja fuerte, transferida a un compartimento separado como cebo. Lo sostuve para que pudieran ver mis dedos temblar. Está todo aquí. Lo que había en la caja. Tragué fuerte. Me equivoqué. No le transmití nada a nadie. Tómalo. Y déjanos en paz. Granov avanzó y le arrebató el disco. Kuprianov me estudió largo y tendido, como si buscara una grieta. ¿Y las copias? ¿Fotos en tu celular? ¿Copias de seguridad? Mostré mi teléfono, la pantalla estaba clara. Lo apagué. Todo. Se me quebró la voz a propósito. No quiero problemas. Solo quiero a mi hijo vivo. Cogió el dispositivo y revisó las últimas actividades. No hubo nada. Ya había transferido todo a otro dispositivo y limpiado cada rastro. Mujer inteligente, murmuró. Entonces está decidido. Vete a casa. Vive tu vida. Y olvídate de los asuntos ajenos. Su sonrisa era una amenaza. Si lo intentas de nuevo, te arrepentirás. Saludó a los hombres. Dieron media vuelta, subieron a sus coches y se marcharon con calma, como si acabaran de resolver un malentendido. Lena saltó del coche, pálida de furia. ¿Qué hiciste? Susurró desesperada. Él les dio todo. Saqué 2 pequeñas memorias USB de mi bolsillo interior. Los verdaderos. Sus ojos se abrieron como platos. Deja siempre una salida, dije. Y nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Mi abuela me enseñó esto antes de Internet. Presioné un icono en el teléfono. Una grabación. Desde el momento en que Kuprianov empezó a hablar en el banco hasta sus últimas amenazas allí, todo quedó registrado. Voces claras. Entrega los materiales, problemas para tu hijo, lo olvidaremos si te quedas callado. Lena se rió, un sonido nervioso y aliviado. Tú lo grabaste. Las personas que aparecen de noche para intimidar, respondí, nunca hablan solo para sí mismas. Yo tampoco. Abre la bandeja de entrada. Adjunto el audio, la lista de archivos, un resumen. Escribí la dirección de Anna Relskaya, la que había guardado por si acaso años atrás. El periodista al que le encantaba dar la vuelta donde otros tenían miedo de pisar. Asunto, urgente. Pharma-mort. Fraude. Asesinato. Cuerpo, no tenemos tiempo para el miedo. Enviado. Ahí dije mientras el mundo comenzaba a arder. Ahora la llamaré. Anna respondió al segundo timbrazo. Su voz, seca como un informe militar, cortó el aire antes de que terminara de pronunciar mi nombre. Galina Arlova. Recuerdo. Tu hijo, el caso Sovarey. Una pausa, como si estuviera revisando archivos mentales. ¿Qué tienes? Archivos que prueban que Víctor Miot ocultó muertes en ensayos clínicos. Mi voz no temblaba, pero las palabras salieron como balas. Y un hombre de su seguridad amenazó a mi familia anoche. No tengo tiempo para protocolos.
Silencio. Luego un clic de teclas. Mi oficina. 2 horas. El domicilio fue dictado mediante orden. Trae todo. Y no llames a nadie más. Colgué. Lena conducía en silencio con los nudillos blancos sobre el volante. Yo con los pendrives en el bolsillo y la grabadora aún caliente de la última reproducción. Anna nos estaba esperando en la sala de reuniones, unos 40 años, el pelo corto como una navaja y una camisa demasiado almidonada para alguien que pasaba las noches delante de pantallas de ordenador. Sus ojos, esos ojos que han visto suficiente podredumbre como para no sorprenderse, pero que aún no han perdido su capacidad de arder, nos midieron antes de hablar. Sin rodeos. Un abogado canoso con gafas de alambre observaba a su lado. Coloqué las unidades flash sobre la mesa. Presioné play en la grabadora. El abogado se inclinó sobre los documentos y cotejó datos con una velocidad que traicionaba años de práctica en el desmantelamiento de mentiras corporativas. Anna, mientras tanto, devoraba los archivos de su cuaderno. Su rostro era una máscara de furiosa concentración, esa mirada antes de la tormenta. Ya es suficiente. Finalmente levantó la vista. Órdenes directas para manipular informes, estadísticas de mortalidad olvidadas en los registros. Si esto se confirma en bases oficiales, no podrán lavarlo. El abogado asintió secamente. Es serio. Con la presentación adecuada, se convierte en un caso penal. No quiero una presentación correcta. Mi voz cortó el aire. Quiero que dejen de cazar a mi hijo. Y que las familias de quienes murieron a causa de las pastillas sepan la verdad. Anna me miró fijamente. Es lo mismo. Su dedo se deslizó por la pantalla, trazando un plan. Compartiremos la historia en varios frentes, periódicos, sitios web, 2 canales de televisión. Al mismo tiempo, enviamos copias a los órganos de control y a la fiscalía. Si atacamos por todos lados al mismo tiempo, les resultará más difícil enterrarlos. ¿Cuánto tiempo? 3 días. A lo sumo. Ella no parpadeó. Menos que eso y corremos el riesgo de cometer un error. Necesito comentarios de expertos, confirmaciones de fuentes independientes. De lo contrario, sus abogados nos destruirán en los tribunales. Lena me tomó del brazo. Su voz era un susurro tenso. ¿Y estos 3 días? ¿Cómo respiramos hasta entonces? Anna me miró. No con piedad. Con cálculo. ¿Dónde está tu familia? En casa. Bajo vigilancia. La verdad dolió como un cuchillo. Mi hijo mayor está enfermo, tiene fiebre alta. El pequeño, tragué. ¿Y Jacob? Solo. Ella frunció los labios. Un músculo de su mandíbula latió. Esto es malo. Sacó una tarjeta de su bolsillo y garabateó algo en el reverso. Aquí están los contactos. Lugares para esconderse. Pero ahora no puedes aparecer. Si saben que tienes pruebas y ya se han puesto en contacto con la prensa antes de la publicación, jugarán sucio. Mi teléfono vibró. Jacobo. Su voz era alta, como si hubiera corrido kilómetros. Mamá. Están aquí. 3 autos. No es una furgoneta, son personas con papeles. Orden de registro. Dicen tener información de que Osip está vivo. Ya están dentro de la casa. El mundo giró. Mis uñas se clavaron en mi palma. ¿Dónde estás? Aún dentro. Voy a ganar tiempo. Un ruido de fondo, voces fuertes. Pero están dándole vueltas a todo. Ya han encontrado la despensa. Lena ya estaba de pie con los ojos muy abiertos. Por la puerta trasera, por el monte. Pero bloquearon una salida con un coche. Escuchar. Mi voz era de acero. Tomemos como ejemplo a Diana, Temur y Osip. Todo lo que puedas, medicamentos, documentos, y guárdalo en una mochila. A través de la ventana de tu dormitorio. Atraviesa el bosque en dirección norte hasta el viejo puente de madera marcado con S, ¿recuerdas? Recuerdo. 2 horas. Voy a estar allí. Si no llego, no esperes. Dirígete a la capital. Te pasaré los datos de contacto de Anna.
Ella encontrará a alguien para ti. ¿Y tú? Me doy la vuelta. Mentir. Pero no hubo tiempo para la verdad. Un estruendo de fondo. Jacob siseó. Están entrando a la fuerza en la despensa. Entonces no pierdas el tiempo hablando. Colgué. Anna exhaló lentamente como si midiera sus posibilidades de sobrevivir en esos segundos. Ya han empezado a seguir las reglas. Su tono era el de alguien que ve todo el tablero. Con papeles, con tipos, con chaquetas. Más rápido de lo que imaginaba. No solo están mirando. Lena se cruzó de brazos. Los están echando de casa. Me levanté. La silla crujió como una advertencia. Necesito llevarlos al puente. Y asegúrese de que nadie nos siga. Anna me agarró por la muñeca. Su agarre era de hierro. Galina. Entiende una cosa, ahora no eres solo madre. Eres el testigo clave. Si te eliminan, estos archivos se convertirán en datos dudosos de una fuente anónima. No puedo sentarme aquí. Me arranqué el brazo. Mi hijo tiene 40 de fiebre y se escapa por una ventana mientras unos hombres con orden comprada tocan a la puerta. Tomé mi bolso. Lo comprobé, las copias ya estaban con Anna y su abogado. Envío el audio a las 2 direcciones de respaldo que me dio. Si me pasa algo, ustedes terminen con esto. Mis ojos ardieron en los de ella. Prometo. Su voz no admitió respuesta. Pero intenta aparecer en los titulares. Lena ya estaba en la puerta, llaves en mano. ¿Al puente? Sí. Presioné el teléfono contra mi oreja. Pero sin llevar a nadie. Huimos. En la esquina de la calle esperaba un coche oscuro con los faros apagados. Al pasar, se encendieron las luces. Creo que ya tenemos compañía. Lena agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y lo supe, no era una persecución. Fue una cacería. Y el premio no fui yo. Era mi hijo enfermo, escondido en el monte 2 horas antes. Colgué el teléfono. Sus dedos temblaron, pero su voz no. Vámonos, dijo sin mirar atrás. 2 máquinas. Jacob llevaba a Joseph al frente y Lena detrás de él. Yo iría contigo. Mami, comenzó Jacob, sus ojos tan oscuros como el camino frente a nosotros. Es peligroso, añadió como si yo no supiera lo que era el peligro. Como si no hubiera pasado un año pisando tumbas frescas mientras tú callabas. Ahora al menos no estamos fingiendo, dije. Ahora peleamos. 2 horas de camino hasta la clínica regional. Atajos por pueblos, desvíos por caminos de tierra, cambiando 2 veces de ruta para no dejar pistas rectas. Jacob al volante, yo al lado, presionando la fría mano de Joseph contra mi pecho. Lena y Diana en el auto de atrás, con tema, el rostro de la niña tan blanco como la camisa que llevaba. Joseph deliraba. Llamé a alguien y le pedí que no firmara nada. A veces susurraba números. A veces simplemente gemía. Sujétate las piernas, hijo, repitió en voz baja como un mantra. No mucho. La clínica nos recibió con su fachada impersonal, azulejos, cristales, ambulancias estacionadas en fila. No entramos por la puerta principal. Un lado indicado por conexión. Allí nos esperaba una mujer de 50 años, con bata blanca y la postura erguida de quien está acostumbrado a dar órdenes. ¿Arlov? Preguntó sin saludar. Sí. Miró a Joseph con un único movimiento profesional de la mirada. ¿No lo sienten? Rápido. Le arrojó una placa a Jacob. Eres el hermano. Tú, me señaló, eres la esposa. Niño, hijo. No hay información sobre apellidos o parentesco. Arreglaremos el resto más tarde. Me miró de nuevo por más tiempo. ¿Karina Lobo? Sí. Entonces nos presentamos oficialmente. Ahora tengo un paciente en la línea entre la vida y la muerte. La voz cortante como un bisturí. Aquí no entra nadie excepto su hermano y yo. Y se detuvo, me miró fijamente. Si me arrastraste a una guerra contra quien creo que eres, tengo que saber, ¿tienes algo más fuerte que ellos? Tenemos. Anna te explicará. Cerró el tema.
Entonces cállate y déjanos trabajar. Nos condujo por un pasillo estrecho, empujando una camilla delante de nosotros. Nos quedamos atrás, yo, Diana, Lena, Tema, que ya no entendía nada, simplemente se pegaba a su madre. Jacob desapareció con los médicos, como si fuera uno de ellos. El teléfono vibró. Ana. Los documentos ya han ido a donde debían estar, dijo sin preámbulos. Supervisión, investigación, puertas de redacción. Ahora todos fingirán estar en shock y empezarán a comprobar. Pero Galina hizo una pausa. Vectormed ya ha movido sus piezas. Denuncias anónimas, amenazas de demandas, gritos de difamación y conspiración. Están furiosos. Y cuando están enojados cometen errores. Que se equivoquen. Necesitaré tus declaraciones. De Joseph cuando despierta. Cuanto más directa sea la voz, más difícil será enterrarte. Otra pausa. Y no vuelvas a casa. Allí se convirtió en un campo minado. Entiendo. Sergei llamó 2 horas más tarde. Corto y grueso, advirtió. Registraron tu casa. Cantando. No encontraron nada más que sus frascos de pepinos encurtidos. Pero los verdugos de Vectormed estaban allí, susurrando al oído de nuestros hombres que buscar. No fue bonito. Lo recordaré. Oficialmente te estoy buscando, admitió. Hay un membrete que dice ubicación del testigo. No es una orden de arresto, pero es molesto. Entonces, Galia, si quieres vivir, mantente alejado de mí también. Estoy contigo, pero no en el papel. Comprendido. Cuidarse. Por la noche, Karina regresó. Aquí lo tienes. Se cruzó de brazos. Neumonía e insuficiencia hepática, intoxicación grave. Estado crítico, pero existe la posibilidad. Empezamos la terapia. Si no empeora en las próximas 24 horas, aguantaremos. Diana lloró en silencio, las lágrimas cayeron sobre sus palmas. Jacob parecía un hombre que también necesitaba una camilla. Pregunté qué temíamos todos. ¿Y si empeora? Karina me miró sin pestañear. Entonces seremos honestos hasta el final. Pero voy a pelear. Y por lo que veo, miró nuestros rostros exhaustos. Ustedes ya pagaron el precio de esta pelea. Dio media vuelta y regresó a la UCI. Trabajando, escribió más tarde. Escucha. No durmamos. Alquilamos una pequeña habitación en una pensión barata cerca del hospital. Una ventana, 2 camas, una cama individual para niños. Diana y Tema compartieron uno. Lena y yo, la otra. Me quedé al límite, pero no dormí. Le palpitaban en la cabeza los números de los casos, los nombres de los muertos, la imagen de Joseph conectado a aquellas máquinas. Anna peleó con los abogados. Vectormed lanzó amenazas. Sergei mantuvo la boca cerrada. Y en medio de todo, es cuestión de tiempo. Si Anna no arrojara el material a la plaza antes de que descubrieran la clínica, vendrían aquí. Acostada, escuché los ruidos nocturnos del hospital a través de la pared. Y pensé en una sola cosa, ¿la verdad saldrá a la luz a tiempo o las luces del pabellón de mi hijo se apagarán antes? Intentaron sacarlo del país con el pretexto de cuestiones familiares, pero lo pillaron en la frontera con una maleta llena de documentos personales y gramos de sustancias no declaradas en los puertos. No eran agentes especiales, solo guardias fronterizos que recibieron una alerta. Granov surgió en otra historia turbia, pero eso ya no nos preocupaba. Sostenerse no se derrumbó en un escándalo ruidoso como en las películas. No es un cuento de hadas. El imperio fue repintado, reconfigurado, renombrado. Se vendió parte de los activos. Alguien sigue haciendo negocios con la medicina. El mundo no se purifica por una sola publicación. Pero dejaron de tomar esa medicación específica. Algunas familias recibieron verdaderas compensaciones y disculpas. Pequeño, tarde, pero no cero. Joseph escapó de prisión. Técnicamente violó leyes, fingió accidentes, falsificó documentos. Pero su condición de testigo clave y el panorama más amplio hicieron su trabajo. Le dijeron algo como, o vas con nosotros hasta el final o nosotros venimos a ti. Eligió la primera opción. Nadie lo llamó héroe.
Y con razón. No es ningún héroe. Es un hombre que primero se metió en algo sin pensar en cómo sacaría a su familia de ello, y luego intentó arreglarlo. Tampoco me dieron palmaditas en la espalda. Hubo preguntas. Hubo presiones. En los comentarios a los artículos escribieron: es tu culpa, no deberías haberte mudado a donde no te llamaron. Leí todo. Y siguió adelante. ¿Qué nos pasó? Durante un tiempo Yosia y Tema vivieron en uno de esos lugares seguros, apartamentos baratos y con mala atención médica. Luego, cuando los procesos avanzaron y la amenaza disminuyó, alquilamos un departamento común en otra ciudad. No diré cuál. Incluso si alguien lo adivina, no importa. Yosia ahora trabaja como consultora. Ayuda a auditar la documentación clínica, pero para aquellos que no quieren repetir la historia de VectorMed. No es un santo, pero es meticuloso. Tema crece como cualquier adolescente. Sabe que su padre un día peleó con tíos malos de empresas sin rostro, pero sin detalles innecesarios. Para los detalles todavía tendrá tiempo. Jacob permaneció en su departamento de admisiones. Lo llamaron a declarar, revisaron papeles, pero no encontraron nada. Se casó con Liena. Sin fiestas, sin pompa, solo firmas, una cena en casa y al día siguiente, los dos de nuevo en funciones. Liena rechazó invitaciones para trabajar en comités o institutos. Necesito curar a la gente, no circular por las oficinas, dijo. Parece una elección sencilla. De hecho, es la más testaruda que he visto en mi vida. Sergei sirvió hasta una jubilación pacífica. Sin medallas, sin entrevistas televisivas. Solo un hombre que en una noche decisiva, decidió no hacer una llamada. Eso fue suficiente. Anna ha recibido premios profesionales. No mencionaré cuáles, ya los conoces por las noticias. Pero el verdadero trofeo no es una estatuilla. Es el hecho de que ahora, cuando algún medicamento nuevo aparece en los titulares con promesas dudosas, sus llamadas al ministerio ya no son ignoradas. Karina continúa al frente de su departamento. Pocos conocen su papel en todo esto. Y así es como ella lo quiere. En cuanto a mí, regresé a mi casa. Después del registro, el lugar parecía una obra en construcción mal terminada, cajones volcados, armarios rotos, estantes vacíos. Los muros resistieron. El techo no goteaba. Ya era demasiado. Empaqué todo. Tiré lo que ya no servía. Pasé días fregando el piso con lejía, nunca había hecho una limpieza tan profunda. El marco con la foto de mi hijo mayor en el funeral. Lo guardé en una carpeta de documentos. No lo quemé por odio, simplemente lo archivé. Que quede ahí como un recordatorio de lo que estábamos dispuestos a aceptar. Vivimos en una época de silencio. Sin cámaras, sin entrevistas. Rechacé todas las invitaciones a programas de televisión. Una noche con jefes extraños debajo de mis ventanas había sido demasiado. Hasta que Anna me preguntó: Galina, ven. No para la televisión. Para conversaciones cerradas. Hay gente que también tiene miedo de las corporaciones, de los jefes, de los burócratas. Puedes demostrar que el miedo no es el fin. Pensé. Fui. Ahora, a veces viajo para hablar. Para los médicos, para los trabajadores de las fábricas, para las mujeres corrientes. Sin discursos incendiarios explico lo que hicimos mal. Que una falsa emergencia no es una estrategia. Que confiar ciegamente en las corporaciones, en investigadores amigables, incluso en tus propios hijos cuando miran hacia otro lado, es un riesgo. Que si ves suciedad la registres. Copiar. No se limite a cargar todo en la memoria. Esa edad no es excusa para volverse móvil. A los 63 años se puede tomar una decisión que haga temblar los cimientos de los jóvenes. A veces me preguntan: ¿te arrepientes de algo? Respondo honestamente. Sí, lamento no haber visto antes que mi hijo mayor ocultaba algo. Lamento haber creído todos esos papeles sin pestañear. Lamento haber protegido a extraños durante tanto tiempo y luego escondernos de nosotros mismos un año más. Pero que en cierto momento dejó de ser conveniente y sumiso. No. No me hizo feliz. No llegó ningún final de cuento de hadas. El dinero no crece en los árboles.
Los vecinos susurraron. Los familiares dijeron, Keitov perdió la cabeza, metió la nariz donde no debía. Pero hoy tengo una cosa clara, cerrar los ojos no ayuda. Simplemente hace que la suciedad se acerque. Mis hijos vienen a la casa de campo cuando pueden. Los fines de semana todos trabajan. Freímos patatas, Tema corre por el jardín, Jacob discute los horarios de los turnos con su mujer, Diana da de comer a cualquiera que se acerca a la mesa. A veces por la noche me siento solo en el porche. No me siento ni un héroe ni una víctima del sistema. Soy una mujer común y corriente que un día se cansó de estar en silencio. Quizás este sea el nuevo comienzo que tanto gustan a los libros. Pero en la vida real es menos glamoroso, té fuerte, cansancio, nietos ruidosos, una llamada de Anna con otro caso más que discutir. Y una quietud interior. No porque el mundo se haya vuelto justo, sino porque dejé de verme como un excedente en él. Si has llegado hasta aquí, cuéntame, en esa primera llamada nocturna, ¿habrías contestado y salido corriendo, o fingido no oír sonar el teléfono? Sinceramente quiero saberlo.